Buenas noches. La tensión política a un mes de las elecciones se redujo a esto. Nos han pedido y nos han estado reprimiendo. No puede ser posible que en su comité exista el de trabajo y conflicto que se llama Francisco Miranda y que es 3 veces jefe. Jefe de trabajo y conflictos, jefe de zona y jefe de bodega. Y así como él, hay muchos más. No podemos seguir aguantando esta situación. Por eso es de que venimos enmascarados y nos dimos el valor de venir a denunciar todo esto. Se redujo a eso. Trabajadores del INPE en la Ciudad de México que van a pedirle a Andrés Manuel López Obrador que les resuelva un problema. Punto. 2 de agosto. Al menos en lo político, el país está tranquilo, muy tranquilo. Tendremos también 17 personas permanecen hospitalizadas por el accidente aéreo de Durango. El piloto, el célebre piloto, no quedará paralítico. Me dice, mire doctor, ya muevo los dedos de los pies. Yo, y tiene un ánimo, Carlos, un ánimo impresionante. Hasta este momento, la PGR no tiene conocimiento de que los supuestos criminales detenidos por el ejército el martes en Matamoros hayan sido presentados ante el Ministerio Público. Tírale, eso. Bien cubierto. Tírale. Ey, ya baja su arma, ya no dispunten. No les apunten. Ya, tranquilo, vato. Estados Unidos quiere un tratado comercial solo con México, pero México insiste que el TLC debe ser también con Canadá. En las memorias inéditas de Díaz Ordaz, el ejército toma Ciudad Universitaria. Díaz Ordaz acusa al rector Barrosierra y se mofa del líder Eberto Castillo. Entró el ejército sin oposición y salieron casi todos los que estaban en el lugar, inclusive el presidentito y el rector. Anoche presentamos imágenes de cómo actuaron soldados que consiguieron someter a 4 supuestos delincuentes en un enfrentamiento que se dio el martes en Matamoros, en Tamaulipas. Hasta hoy, pues hay dudas, no se sabe qué pasó con esos 4 detenidos. Tírale, eso. Bien cubierto. Tírale. Han pasado 48 horas del enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en Matamoros, Tamaulipas. Enfrentamiento que fue videograbado por un militar y filtrado en redes sociales en las que se ha elogiado el actuar de los soldados por atender a los presuntos delincuentes después de la balacera. Se rindieron bien. Ya, no les tiren. Ey, bájate tú también. Ey, bájate, no te voltees, vato. Tranquilo, no le va a hacer nada. Bájate, ya, tranquilo. Bájate, vato. Ey, ya baja su arma, ya no dispunten. No les apunten. Ya, tranquilo, vato. Ey, el jale fue en buena lid. Hay que ser honorables, caramba. Ya, tranquilos. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el destino de los 4 hombres armados que se enfrentaron al ejército y se rindieron. El área de comunicación social de la Sedena, en una tarjeta informativa, dijo a Imagen Noticias que el personal militar, al repeler la agresión, aseguró a 4 civiles, vehículos, armas largas y cortas, que se le proporcionaron primeros auxilios a los agresores heridos y que de inmediato fueron presentados ante las autoridades competentes de la PGR. Sin embargo, esta versión se contrapone a la información que la PGR dio a Imagen Noticias. Hasta ahora, la Procuraduría General de la República no tiene conocimiento de que estos 4 presuntos delincuentes fueran presentados ante un Ministerio Público Federal. Tranquilo. Sanidad, apoyo de volada. De volada este chavo tiene un rozón. Sale. Un rozón ahí. Sale. Tú tienes un ahí, ¿verdad? Tranquilo. Fuentes federales aseguran a Imagen Noticias que estos hombres armados pertenecen al Cártel del Golfo que opera en Matamoros.
El enfrentamiento se dio horas después de que se reforzara la presencia militar en Matamoros. Desde el lunes fueron desplegados 350 soldados para patrullar brechas y carreteras. Ya estaban ahí 600 militares haciendo tareas y en medio de todo esto surgieron estas imágenes, estos hechos. Andrés Manuel López Obrador se reunió con el embajador de China en México, con Qiu Xiaoqi, en el encuentro, un encuentro que duró una media hora. El representante de China dijo que estaba interesado en aumentar el comercio con México y en invertir más dinero en proyectos de infraestructura que se desarrollan aquí. El futuro canciller Marcelo Ebrard dijo que uno de los objetivos establecidos es que en el próximo gobierno pues se nivele la balanza comercial entre China y México, que hoy es muy favorable para China. Por lo pronto, Ebrard dijo que va a estar en Shanghái el 5 de noviembre a invitación del gobierno chino. El objetivo prioritario es reducir el desbalance que en este momento nos es desfavorable. Es decir, la diferencia entre lo que exportamos e importamos de China rebasa el 8-1. Nosotros estamos importando muchísimos aparatos de telefonía, estamos importando computadoras, circuitos integrados y estamos exportando principalmente productos de la industria automotriz. Bueno, un día tranquilo hoy afuera de las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, ya adentro por lo visto también. Pero hoy acudió a esas oficinas en la colonia Roma el señor Antonio Rojas, quien es o era secretario particular de José Antonio Meade. Antonio Rojas fue recibido por César Yáñez, el encargado de comunicación de López Obrador. Fue una reunión para hacer un primer contacto entre José Antonio Meade y López Obrador. Hay que recordar que desde el 7 de julio López Obrador dijo que iba a buscar tanto a Meade como a Ricardo Anaya para agradecerles por haber actuado con responsabilidad al reconocer sus derrotas. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo sentirse contento por la designación de Manuel Bartlett como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Corral dijo que a diferencia de quienes lo critican, él lo conoce bien, por eso lo respalda. La figura política de Manuel Bartlett siempre será polémica. Siempre será polémica porque hay dos Manuel Bartletts. El de la Comisión Federal Electoral en 1988, en donde hubo un gran cuestionamiento sobre la caída del sistema, pero también hay una trayectoria de Manuel Bartlett de la que hay que hacernos cargo, que es la trayectoria de los últimos 10 o 15 años. Esa trayectoria en mucho es de reivindicación, en mucho es de asunción de un compromiso público muy importante con causas nacionales. El Instituto Nacional Electoral ajustó el monto de las multas que le va a imponer a los partidos por irregularidades en las campañas. El PRI es el partido que va a recibir la mayor multa, luego viene el Partido Verde, ahí están las cantidades. En total, los 9 partidos van a tener que pagar 329 millones de pesos. Y sobre el accidente del avión de Aeroméxico, el del martes en Durango, hoy se dio a conocer que una de las 2 cajas negras recuperadas del avión de un Embraer 190 ya fue enviada a Estados Unidos para extraer su información. Las cajas negras van a tardar, esta información de Imagen Noticias, van a tardar de 2 a 3 meses en ser leídas. Imagen Noticias tuvo esta información ya confirmado, porque teníamos la duda desde el martes, que el avión no se levantó, nunca se levantó. ¿Y por qué? Porque en las primeras revisiones que están haciendo el tren de aterrizaje, es decir, las llantas, quedó extendido, nunca se cerró, eso quiere decir nunca tomó altura. Esta noche continúan hospitalizadas 17 personas que resultaron heridas en este accidente. A uno de ellos, el señor Manuel, de 83 años, se le hizo una operación porque tiene quemaduras de 2º y 3er grado en manos y pies. Otro de los heridos
es Carlos Galván, el piloto del avión. Los médicos del Hospital General de Durango prevén que mañana pueda salir del área de cuidados intensivos y dicen que el riesgo de que quede paralítico es mínimo. Jesús Grijalva, el neurocirujano que operó al piloto, a Carlos Galván, contó Imagen Noticias que le sorprendió mucho la forma en cómo se está recuperando este piloto heroico, famoso piloto de Aeroméxico. En esta sala de operaciones, Carlos Galván, capitán del avión desplomado de Aeroméxico, volvió a nacer. Es el cirujano Jesús Grijalva quien platica cómo fue el encuentro con el piloto tras el accidente aeronáutico. Lo primero que el piloto pidió fue hablar con su familia. Yo quiero hablar con mi mamá, le dije, deme su número, yo se lo marqué. Y entonces le habló, le dice, mamá, ¿cómo me escuchas? La mamá obviamente ya sabía que había habido un accidente. Yo creo que la mamá le contestó, pues bien, ¿verdad? Dijo, estoy bien, mamá, no te preocupes. Hubo muertos, o sea, le preocupaba todo eso. Y luego me preguntó, ¿cómo está mi tripulación? Quiso conocer cuál era su estado de salud. Preguntó, ¿voy a volver a caminar? Le dije, no sé, porque les digo, la médula va en medio, él ya no tenía sensibilidad en sus piernas. Entonces le dije, no sé qué va a pasar. Hay que operarlo porque la columna está destrozada. Tras 5 horas de cirugía y con un panorama adverso, los médicos encontraron que a pesar de la terrible lesión, la médula estaba íntegra y a salvo. Me sorprende a mí, durante la cirugía encontramos, pues sí, efectivamente la columna fracturada, la capa que cubre a los nervios y a la médula estaba intacta, no se rompió. A 24 horas de la operación, el capitán sorprendió a los médicos. Me dice, mire doctor, ya muevo los dedos de los pies. Y tiene un ánimo, Carlos, un ánimo impresionante. En 3 días podrá ser trasladado a la Ciudad de México para continuar con su rehabilitación. Los médicos aún desconocen las secuelas y si volverá a volar una aeronave. Por lo menos caminar, sí. En la columna se le colocaron 8 tornillos, 4 de cada lado, 2 barras y un cruce entre ellos. Entonces queda una estructura muy rígida. El capitán Carlos Galván se ha convertido en una leyenda de terapia intensiva del Hospital 450. Bromean con el equipo que lo ha cuidado y salvado la vida, al igual que lo hizo con 102 personas en su avión. Pues qué bueno que se recupera así el piloto. Yafet, ¿qué más tienes ahí en Durango? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Esta noche son 17 pasajeros los que todavía permanecen hospitalizados aquí en el estado de Durango. 12 de ellos, para ser exactos, se encuentran en hospitales privados, pues a sugerencia de Grupo Aeroméxico. Una de las personas que fue hospitalizada, que fue trasladada a un hospital privado, es la niña Brisa García. Nos dice la Secretaría de Salud que la niña ha mejorado, que se encuentra avanzando, pero ella va a ser todavía hospitalizada una semana más. Se va a quedar aquí una semana más. Por otra parte, te informo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya inició con la remoción de escombros en la zona del accidente. Van a resguardar estas partes de la aeronave y se van a analizar más a detalle, es lo que comunican. Y bueno, pues Grupo Aeroméxico también nos informó que continuarán con el apoyo aquí en Durango. Tienen a todo un equipo, a todo un grupo personal de la aerolínea que están aquí apoyando a los familiares y a las víctimas, y es la información que tenemos hasta el momento, Ciro. Gracias, Yafet. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Durante la madrugada comenzaron a llegar a Estados Unidos pasajeros del avión accidentado. Hay que recordar que de las 103 personas que iban a bordo, 65 eran estadounidenses. Las imágenes que vemos son del Aeropuerto Internacional de Chicago. Esta noche Aeroméxico informó que 24 de los 103 pasajeros ya están en su destino o van en camino, mientras que otros 16 están en espera de ser trasladados, sobre todo porque siguen a la espera de que les den sus documentos migratorios
pues que en muchos casos se perdieron en el accidente. 3 personas murieron por el derrumbe de una mina de mármol en el municipio de Francisco y Madero, esto en Hidalgo. Todavía esta noche hay 2 personas más desaparecidas, atrapadas en los escombros. El gobierno de Hidalgo informó que a la 1 de la tarde un coche pasó por uno de los caminos que rodea la mina y provocó que se desgajara el cerro. Los cuerpos de las 3 personas fallecidas ya fueron recuperados. No se sabe si las otras 2 personas, pues obviamente no se sabe más de ellas. A ver, ustedes de ahí retírense, no vayan a tirarse. Quítense de allí, Gama. Quítense de ahí, carnal. Sí, les pueden. Ahorita, por favor. Se les pueden venir esas piedras a ellos, por favor. Quítense de ahí. Quítense de ahí. Que ya no hagan movimiento de piedras, de momento ahorita hasta que se saque. No hagan movimiento de piedras ahorita. No pongan en riesgo. Vamos a ver 2 casos relacionados con la tragedia de hace algunos meses del 19 de septiembre. 2 historias que no tienen conexión entre sí, pero tienen el común denominador de las secuelas de los sismos del 19 de septiembre. En noviembre, un joven español llegó al municipio de Chicapa de Castro, en Oaxaca. Ahí les prometió a los pobladores que les iba a ayudar con la reconstrucción de sus casas afectadas por los sismos de septiembre. No pertenecemos a ningún gobierno ni a nada extraño, ¿vale? Aquí no venimos a estafar a nadie ni a robarles nada, nada. Aquí solo venimos a reconstruir casas para la gente que lo necesita. Yo no me estoy llevando ni un centavo, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, la gente que piense mal, pues a ver cómo lo hacen. Hay mucho cascajo, lo pueden compactar, como otros están haciendo, y hacer tabiques. En el próximo sismo, pues, que Dios los bendiga. Hoy, 9 meses después, los damnificados acusan a este señor Iván Mouris de haberlos defraudado, de haberles quitado tarjetas con apoyos que entregó el gobierno y de pedirles más dinero, de pedirles dinero para que pudieran reconstruir sus casas. 120,000 pesos. ¿Y cómo se lo quitó? Pues a través de un engaño, y dice, no, pues confiamos en él y nos quitó las tarjetas. ¿Qué le iba a construir a usted? Una casa habitación. De acuerdo con los damnificados, el monto del supuesto fraude podría llegar a 1.800.000 pesos. Desde el martes, Iván no ha salido de Chicapa. Los pobladores le advirtieron que por su seguridad es mejor que se quede hasta que les devuelva todo el dinero que les debe. Que yo hasta que no pague tanto el dinero que aportaron como la reparación del daño, yo no me puedo retirar de esta población. Okay, eso sí que aclara, pero eso no significa que esté secuestrado. Cumpliendo él, todo bien, ¿sí? Ese es el acuerdo que hemos llegado con el señor, y él dice que se va a quedar acá para su seguridad también, porque ya ve la gente del pueblo, ¿no?, cómo es aquí nosotros. Bueno, entonces, según esto, el señor llegó, ofreció un servicio, cobró y, según los pobladores, no ha cumplido. Los pobladores lo tienen retenido, él dice que no está secuestrado, y los pobladores que lo tienen retenido dicen que lo hacen para evitar que otros pobladores que están más enojados no le vayan a hacer nada. El señor asegura que no hubo fraude, que sí esperaba ayuda a las personas a través de la Fundación Ibero-Mexicana de Auxilio, la cual contaría con apoyo de empresas y voluntarios, tanto mexicanos como españoles, pero que todo quedó en el aire, menos el dinero que le entregaron. Iván cumplió hoy 3 días en Chicapa. Asegura que está bien de salud, que los pobladores no lo han agredido y que no va a dejar el pueblo hasta devolver el dinero, aunque no ha explicado cómo lo va a hacer. Otra historia, esta podemos decir que de éxito. Imagen Noticias hizo un recorrido por las nuevas, vamos a ver cómo son las nuevas oficinas de la PGR. 3,000 trabajadores se mudaron porque pues, las antiguas oficinas quedaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre y así, desde hace unos días, está funcionando ya la nueva sede de la PGR.
Tras el sismo del 19 de septiembre, la sede de la PGR en Reforma y 7 de sus edificios alternos sufrieron daños irreparables. Direcciones y subprocuradurías enteras tuvieron que hacer la mudanza a oficinas provisionales. 10 meses después, esta es su nueva sede. El número 20 de la glorieta de Insurgentes en la colonia Roma. Esta semana concluyó la mudanza de 3,000 trabajadores a este edificio de 25 pisos y con una superficie de 26,000 metros cuadrados útiles. Un inmueble rentado por el que la PGR pagará 12 millones de pesos mensualmente. Un costo que aseguran quienes dirigen esta institución es acorde a los ahorros que les representará el haber trasladado 9 unidades administrativas a un edificio que señalan es sustentable, antisísmico, que privilegia las áreas comunes, que unifica los mobiliarios evitando las oficinas suntuosas y el equipamiento costoso. En un recorrido de Imagen Noticias por las nuevas instalaciones de la PGR, en la que por lo menos estarán 5 años, como lo marca el contrato de arrendamiento, el procurador y los subprocuradores ocupan espacios como este. Por cada piso hay en promedio 200 servidores públicos. Además, acondicionaron espacios que antes no tenían, como 2 aulas para capacitación a distancia y juicios orales, que fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos. El sótano, que tiene capacidad para resguardar 80 millones de documentos. Pero además, se echó a andar el proceso de digitalización. 45,000 páginas se digitalizan aquí en jornadas de 8 horas. Para la atención al público las cosas cambiaron. En materia de atención a víctimas y denuncias, los ministerios públicos contarán también con 14 cubículos. Bueno, y vamos con el cuarto de 5 capítulos de esta segunda temporada de las memorias inéditas de Díaz Ordaz. Y a las horas previas a los hechos de Tlatelolco, hoy vamos a ver, Díaz Ordaz revela el malestar, el enojo que le causaba la autonomía universitaria, autonomía que describe como intolerable Estado dentro del Estado. Hay personas que 50 años después siguen diciendo lo mismo, pero bueno, Díaz Ordaz lo decía con rotundidad. También asegura que el líder del movimiento era Heberto Castillo, del que se mofa, y no habla bien, no habla nada bien, es más, habla despectivamente Díaz Ordaz del rector, del entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, al que define como romántico y al que acusa de ser el funcionario que financiaba al movimiento estudiantil. Las memorias inéditas de Díaz Ordaz. Y mientras los enfrentamientos entre estudiantes y Fuerzas Armadas arreciaban, Díaz Ordaz habla en sus memorias de la baja moral de la policía por su inferioridad numérica frente a núcleos de estudiantes que, según él, estaban mucho mejor armados. Se tuvo que tomar la decisión de dotar de armas a los cuerpos de policías en mítines y escándalos callejeros. Esto revitalizó, de la noche a la mañana, la moral de la policía. Afortunadamente, de inmediato sus jefes se dieron cuenta de que a la policía ya armada había que controlarla porque se puso agresiva, revanchista. Hubo necesidad de aplacarla nuevamente y luego irla usando muy cautamente y explicarle sus funciones, educándolos. Se logró. Díaz Ordaz define también las jerarquías durante el conflicto estudiantil. Para él, Heberto Castillo era el líder máximo del Consejo Nacional de Huelga y el rector Barros Sierra, una autoridad romántica, pero que en los hechos financiaba el movimiento. Con fastidio asegura que los dirigentes se sentían intocables y la universidad se estaba llenando de delincuentes amparados en la figura de la autonomía universitaria. Creían que podrían construir un estadito con su presidentito dentro del Estado. Esto era inadmisible. La soberanía radica en el pueblo que la ejerce por medio de sus representantes y abarca hasta el último centímetro del territorio patrio. No podemos ir formando islas donde la Constitución y las leyes fundamentales del país no rijan.
Las fiestas patrias del 15 de septiembre le dan a Díaz Ordaz un pretexto simbólico. Eberto Castillo da el grito en una ceremonia alterna en Ciudad Universitaria y el presidente concluye entonces que la afrenta merecía un escarmiento mayor. No quedaba, después de tantos intentos, más que un recurso: darles una pequeña demostración. Y de hecho, eso fue lo que hicimos. Llegó el ejército y entró a Ciudad Universitaria para demostrar que la universidad seguía siendo un pedazo de México. Entró el ejército sin oposición y salieron casi todos los que estaban en el lugar, inclusive el presidentito y el rector. Así, la justificación de Díaz Ordaz de la toma de la universidad en sus memorias. Y además, remata la anécdota con alegre orgullo. Escandalazo, declaraciones y más declaraciones, pero se había terminado con una leyenda de impunidad. A los 2 o 3 días, después de una buena limpieza, el ejército regresó a sus cuarteles, no sin llevarse un importante y peligroso arsenal. Así pensaba y así justificó los hechos Gustavo Díaz Ordaz en estas memorias escritas, pues 10 años después. Las escribió a finales de los años 70. Así justificaba: con estas decisiones vamos a recuperar un pedazo de México, porque la universidad es un pedazo de México. ¿Cuánto ha cambiado el país 50 años después? Basta recuperar simplemente lo que fue la universidad hace 4 años después de los hechos de Ayotzinapa, los hechos que se dieron ahí, en fin, impensable hoy que un presidente, que alguna autoridad decidiera mandar, ya no digamos al ejército, mandar a las policías. Mañana concluimos esta serie, mañana llegamos al capítulo estelar, mañana Díaz Ordaz explica, justifica, razona y se defiende por los hechos del 2 de octubre de 1968. 50 años ya. ¿Qué más tenemos, Paola? Está enojado, ya le están pegando a la camioneta. Sí, ya le pegaron a él. ¿Quién? Ay, no. Apáchate para atrás, ¿no? ¿Quién? Ya está para atrás. Un video difundido en redes sociales captó el momento en el que un rinoceronte atacó a una familia que viajaba en una camioneta durante un recorrido en el zoológico African Safari de Puebla. En el video se puede ver cómo el rinoceronte embiste la camioneta por el lado izquierdo y luego por la parte de atrás del auto. Personal de African Safari emitió un comunicado informando que el hecho se registró el 30 de julio, que el rinoceronte actuó de esa manera debido a que había una hembra en celo y que es un comportamiento natural del animal que luego fue separado. Dijeron que la familia que estaba en el auto tuvo una fuerte emoción que terminó como una buena experiencia. Esta semana le hablamos del caso de José Manuel, un joven que está preso después de que mató a un ladrón en una tienda en Cuernavaca, Morelos. Ahora se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa el momento en el que 2 ladrones ingresan a la tienda. Uno de ellos lleva entre las manos varios paquetes y se acerca al mostrador. Cuando José Manuel entra al lugar, lo toma por el cuello y lo apuñala. La audiencia de vinculación a proceso de José Manuel se realizará mañana. El Ministerio Público de la Fiscalía Estatal presentó su acusación por homicidio calificado. Esta madrugada se registró una fuga de gas causada por una toma clandestina en la colonia Pajaritos, en Ecatepec, Estado de México. Personal de Petróleos Mexicanos llegó hasta las calles 3 Sur y la avenida Las Torres, donde observaron una nube blanca con olor a gas. En el sitio detectaron una toma clandestina en uno de los ductos de gas natural que pasan por la zona. Ante el riesgo, 500 habitantes fueron desalojados del sitio. Además, el área fue acordonada por personal de seguridad de Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Protección Civil Municipal. La fuga fue controlada en horas de la tarde.
Carlos Antonio Santamaría tiene solo 12 años y ya se inscribió en la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias del UNAM. Es un niño genio que conoció la universidad en el año 2015 cuando cursó el diplomado de Química Analítica, Bioquímica y Biología Molecular. Pues tengo varios proyectos. El primero es posgrado, ¿no? En bioquímica. Entonces, sí, ya, bioquímica. Pienso que si podemos reconstruir una célula, podemos curar todas las enfermedades de esa célula, porque ya sabemos todo sobre esa célula y de ella podemos hacer más tejidos, órganos y todo, ¿no? La Embajada de Estados Unidos en México felicitó a Carlos Antonio, asegurando que es un talento mexicano y que desde el lunes cantará Caminito de la Universidad. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que cualquier acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio debe ser trilateral, es decir, debe incluir a Canadá. Guajardo dijo esto debido a que en las reuniones de hoy y mañana en Washington solo participan representantes de México y Estados Unidos y no fue invitado nadie de Canadá. Ildefonso Guajardo dijo también que son ya 20 puntos los que están prácticamente cerrados. En Washington está también el canciller Luis Videgaray y el señor Jesús Seade en representación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hemos regresado al Tratado de Libre Comercio más o menos a donde estaba en mayo. Es decir, muy cerca de acabarse siempre y cuando México y Canadá cumplan con los caprichos que tiene Estados Unidos. Estados Unidos quiere que el Tratado de Libre Comercio se revise que se vuelva a hacer cada 5 años para acabar con el actual y construir otro. La regla de origen en los automóviles y que las controversias se resuelvan en su país. Y además ahora traen una nueva. Quieren abrir a Canadá del Tratado de Libre Comercio. ¿De plano? Hoy estuvo muy divertido. Antes que nada, ¿cómo estás, David? Siempre feliz y siempre contento. Y muy contento de regresar. Bueno. Hoy los representantes del gobierno de Estados Unidos se reúnen con los representantes del gobierno de México a negociar solos y no invitan a los de Canadá. ¿Por qué? ¿Cuál es el pretexto? ¿Por qué México y Estados Unidos están negociando la parte automotriz que no es tan importante con Canadá? Pero Ildefonso Guajardo, quien es el negociador mexicano, dice, no, sí queremos un tratado trilateral. Y yo he estado hablando por teléfono con Chrystia Freeland, que es la negociadora de Canadá. Que por cierto, qué simpática, te la perdiste la semana pasada aquí en México. Pero bueno, es muy simpática y además como muy relajada, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que quiere Nada que ver con el otro que usaba, Light. Ese sí es. Bueno. Se toma en serio. Entonces, el punto es, ¿estamos cerca de acabar el Tratado de Libre Comercio? Quizás sí, quizás no. Va a ceder. Es que el punto es, regresamos a mayo. Regresamos a que era inminente la firma y vemos al Consejo Coordinador y a todos diciendo que ya casi está el tratado. Pero Estados Unidos no parece dispuesto a ceder en esos temas. O sea, no parece dispuesto a ceder. Quieren que el tratado se acabe a los 5 años para volverlo a negociar todo. Estamos atorados, la noticia es... La semana pasada todos decían que ya en agosto. Te estaban esperando a ti. Cuando regrese David Páramo y sale no queda claro, o sea, no queda todavía claro. ¿Va a ceder México y va a ceder Canadá o va a ceder Estados Unidos? Esto puede llevarse o resolverse este mismo mes o no resolverse. Estamos en un tratado totalmente atorado. ¿Te queda aire regresando de tus vacaciones para rematar? Todo el aire. Remátala, David. Hoy la Junta de Gobierno de Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de referencia en 7.75. Dicen que si bien la inflación subyacente está disminuyendo, los riesgos externos como son la política comercial de los Estados Unidos, la inflación en aquel país y la caída de la actividad económica hacen que mejor se vayan con calma. Bueno, gracias, bienvenido. David, ¿con qué seguimos, Javier? Ciro, en un ratito, después del corte, ¿por qué México ha tenido la mejor actuación de su historia en Juegos Centroamericanos? Ahora comentamos. Buena actuación. Y además, a un mes de las elecciones, parece que lo que ya no existe, lo que desapareció de México es la oposición. ¿Quién va a ser el opositor de López Obrador? ¿Quién va a ser el López Obrador de López Obrador? Volvemos con eso.
Ciro, amigos, ¿cómo están? México terminará mañana en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos por primera vez en 52 años, desde 1966 con Cuba presente. ¿Por qué? Hay 3 factores identificados plenamente. Vamos a darle a cada uno su valor. Primero, los atletas mexicanos, sus familias, entrenadores, institutos del deporte, algunas federaciones y la CONADE se pusieron en sintonía y demostraron que sí se puede hacer equipo en México. Siempre he dicho esto en términos generales. Y claro, menciono a los atletas y familias primero porque su compromiso y disciplina son el principal impulso. México termina con 15 medallas de oro más que hace 4 años en Veracruz. Segundo, el desplome venezolano y cubano por razones país. Venezuela ganó 110 medallas de oro en Mayagüez 2010 y ahora ni a 35 llegarán. El desplome cubano es aún más traumático. Tercero, Colombia, el anfitrión, que quedó por arriba de México en los Juegos Olímpicos de Río 2014, arrasó en los Juegos Sudamericanos hace 3 meses en Bolivia, venciendo incluso a Brasil y Argentina. Los ciclos de los atletas colombianos no dieron para que en Barranquilla tuvieran su mejor rendimiento. Los 3 deportes que progresaron notablemente para México fueron el ciclismo, el remo y el tiro deportivo, con resultados por encima de lo esperado. Los 3 deportes que decepcionaron fueron el voleibol, el box y el básquetbol. Ni hablar del terrible caso del fútbol varonil, que no pasó ni de primera ronda. Cumplieron con las expectativas natación, triatlón y tiro con arco. 400 jóvenes mexicanos fueron por primera vez unos centroamericanos y hay auténticos diamantes para seguir puliéndolos, como Edson Ramírez, quien a los 18 años ganó 3 medallas en el tiro deportivo. En menos de un año vendrán los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, y en menos de 2 los Olímpicos en Tokio, y será otra historia. Pero hoy, con las prioridades que tiene este país, seguridad, educación, trabajo, legalidad y tantos más, es una caricia la actuación de estos atletas cuya preparación y fogueo ha mejorado, pero no se puede parecer ni de chiste a los presupuestos y capacitación que proveen las potencias a sus embajadores deportivos. Vendrá el nuevo gobierno y lo más seguro es el borrón y cuenta nueva. Más para mal que para bien, cuando menos en parte porque sí hay cosas para darle seguimiento. En otros países cambian los gobiernos y no necesariamente los proyectos y administradores del deporte, pero aquí es una tradición política obligatoria darle un giro de 360 grados a casi todos. Aplausos pues, fuertes y merecidos para este grupo de orgullosos mexicanos. Gracias por su esfuerzo. El sábado por Imagen Televisión, poquito antes de las 7 de la noche, Pachuca recibe al América. Acompáñenos aquí a las 6:50 de la tarde. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar a un mes de las elecciones, todos quieren ser amigos de López Obrador. ¿Dónde está la oposición política? ¿Volverá? El secretario particular de José Antonio Meade le pide cita a López Obrador. Los legisladores del Movimiento Ciudadano le dicen a López Obrador que cuente con ellos para echar abajo el gasolinazo. Los del PRD le dicen a López Obrador que cuente con ellos para quién sabe qué cosa. El gobernador electo de Jalisco alerta que tiene más coincidencias que diferencias con López Obrador y así por el estilo. A un mes de las elecciones no hay nada que se parezca a una oposición política a López Obrador. Y para cómo se ven las cosas, este jueves 2 de agosto, pues no la habrá en un buen rato. Una oposición recia, clara, intransigente, como fue siempre la oposición que encabezó y personalizó López Obrador. Así que la pregunta es, ¿quién será el López Obrador de López Obrador? Esta noche no se ve a nadie que pueda hacerlo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.